Lo que voy a compartir con ustedes es algo que comencé a compartir con los líderes de la iglesia hace unas semanas atrás, pero lo compartí bien close, bien cortito y solamente a un pequeño grupo. En esta mañana pues quiero ampliarlo y compartirlo con toda la iglesia. Y quisiera comenzar pidiéndoles que se examinaran, cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos y nos preguntemos si yo soy en estos momentos la persona que yo quiero ser. Si en estos momentos, cuando yo me miro hacia adentro, estoy satisfecho con lo que veo, con lo que soy. Es como el que se mira en el espejo y hace, ¿te ves bien? Lo que veo me gusta. O nos miramos en el espejo de nuestro corazón y decimos, yo quisiera ser de otra manera, o las cosas que veo no me agradan. Y hablo del corazón, no de lo que vemos en el espejo, porque probablemente nos miramos en el espejo y caramba, yo me quitaría esta manchita que tengo acá, me arreglaría el pelo de otra forma. Hablo del corazón. Si lo que yo veo, cuando me miro a mí mismo, Dios lo mira y dice, me agrada. La Biblia dice que un día el diablo fue delante del Señor, esto aparece en el capítulo 1 del libro de Job. Y cuando fue delante del Señor, el Señor le pregunta al diablo y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de dar vuelta por la tierra, de andar por la tierra, de andar por ella. Y el Señor le dice al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? O sea, la forma en que Dios veía a Job era una forma agradable. Y nosotros deberíamos preguntarnos, ¿me mira Dios? Y cuando me mira, ¿ve lo que Él quiere ver? Cuando yo me miro a mi corazón, ¿puedo ver algo que a Dios le agrada? Puedo decir, lo que veo es lo que Dios quiere ver. A esta edad que yo tengo, sea la edad que tengamos, esto me hace sentir satisfecho a este punto de mi vida. He llegado a un punto que me agrada lo que veo, me agrada lo que soy y sé que le agrado al Señor, como Job le agradaba a Dios. En el camino de nuestra vida nosotros no crecemos. Desde que nacemos hasta el día que nos muramos, aprendemos, crecemos. Y hay factores que hacen que eso se logre, entre ellos la crianza, lo que comemos, los consejos que recibimos, los estudios, las experiencias de vida. Todo eso tú lo juntas y son la escuelita de nosotros como seres humanos. Y llega un punto en nuestra vida que somos el resultado de todo eso. Cuando tú sumas todo eso, yo soy el resultado de eso. Y claro, y de las decisiones que yo tomo. Porque yo puedo recibir información y tomar decisión en base a lo que recibo o rechazar lo que yo recibo. O sea, mi decisión está envuelta en todo esto. Y a medida que nosotros crecemos, probablemente podamos apuntar y hacer la lista de todas las victorias y todas las cosas que hemos logrado. Porque es que esas cosas muchas veces también son una escuela para nosotros. Las cosas que yo he logrado, mis victorias, ¿verdad? Logré un título, ¡guau! ¡Qué brutal! Logré levantar mi negocio, ¡guau! ¡Qué brutal! Logré hacer un viaje, ¡guau! ¡Qué brutal! Logré esto, me propuse esto, lo logré, tengo tantos títulos, soy tal persona. Y muchas de estas cosas nos ayudan a crecer. Pero a veces los fracasos se convierten en la mejor escuela o en el mejor maestro de nuestras vidas. Y muchas veces cogemos los fracasos de nuestra vida, que pueden ser muchos, y nos quedamos patinando en el fracaso
Nos quedamos ahí, nos detenemos, ese fracaso nos detiene y todo lo que tú has hecho y todo lo que pudieras hacer se detiene porque te quedaste en el fracaso, te quedaste ahí. A veces las personas que experimentan muchos éxitos en la vida son personas que se convierten en orgullosos, personas que se creen que se lo saben todo, personas que miran por encima del hombro a los demás porque aquellos no logran lo que yo he logrado. Muchas veces las personas que son exitosos en la vida son aquellos que nunca piden un consejo, sino que están acostumbrados a darlo. Ellos son los que explican, ellos son los que dicen, ellos son los que le dicen a los demás las cosas que tienen que hacer y le dicen cómo lograr lo que yo he logrado. Pero muy pocas veces están dispuestos a pedir un consejo, a ser tan humildes como para preguntar y no creerse que lo sabemos todos. A veces cuando caemos, a veces cuando fracasamos, ese fracaso o esa caída nos convierte en personas más humildes. Y ese fracaso puede hacer que nuestro orgullo vaya desapareciendo y comencemos a mirar hacia abajo en lugar de mirar hacia el horizonte, por encima de la gente. Ese fracaso se puede convertir en la motivación para entonces uno aprender, valorar eso, para aprender a cómo no volver a fallar en esa área. Y yo quisiera compartir así ahora en el libro de Filipenses, capítulos 3, versículo 4 al 7, y yo voy a leer el resumen del apóstol Pablo, un hombre que tenía muchas victorias antes de encontrarse con Dios de verdad. Y miren el talento y todos los logros que este hombre tenía, y leo Filipenses capítulo 3, versículo 4, y dice: aunque yo tengo también, está hablando Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, subrayen esa frase, de qué confiar en la carne. Él no dice de qué confiar en Dios, dice la carne, todo lo que él había logrado como ser humano, como hombre. Si alguno piensa que no tiene de qué confiar, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si tú crees que has logrado mucho en la vida, si tú crees que tienes muchos títulos universitarios, si tú te crees una persona importante por las cosas que tú has logrado, mira lo que te voy a decir, yo más que tú. Dice él en el versículo 5, yo fui circuncidado al 8º día, era parte de las exigencias de la ley. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, no soy cualquier cosa. Yo soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Y el fariseo era una distinción bien importante en aquella época. Ahora, pues, decirte a ti fariseo te están insultando. Pero para aquel tiempo, decir fariseo, estamos hablando de un maestro de la ley, de alguien a quien todo el mundo admiraba. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él guardaba la ley, no había por dónde cogerlo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo esto era una ganancia para mí, era algo importante, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es como si dijeran, mira mi título universitario, tengo tantos doctorados, vengo de tal familia, tengo ciudadanía americana, o sea, pide lo que sea, yo lo soy. Estas cosas, algunas de ellas quizás algunos de nosotros no la puedan entender, bueno, que si te circuncidaron, pero para aquel tiempo, de lo que él estaba hablando, eso era una cosa bien importante. Así que Pablo tenía un resumen excelente.
excelente, como cuando tú vas a presentar tu resumen ante un trabajo y tú llevas el resumen ya preparadito y dices, yo he hecho esto, yo tengo tantos estudios, he trabajado en tal lugar, y escribe las cosas más importantes que te hagan ver bien a ti delante del jefe o de la persona que te vaya a contratar. Pues él dice, mira mi resumen, este es mi pedigrí, así soy yo, esto es lo que yo tengo de qué confiar en la carne. Aquí están mis títulos universitarios, mis conocimientos, los logros que yo he obtenido, las experiencias en la vida y todo este tipo de cosas. Pero como él dice al principio, en el versículo 4, que él dice cosas de qué confiar en la carne. Esto es lo que yo he logrado humanamente. Y cuando él tenía este tipo de cosas, ¿verdad? Que él estaba mencionando, cuando él confiaba y él vivía su vida basado en las cosas que él acaba de mencionar, él trató de vivir la vida lo mejor posible. Y dice la Biblia, ¿verdad? En los primeros capítulos del libro de los Hechos, que Pablo quería agradar tanto y tanto a Dios que se convirtió en perseguidor de la iglesia, porque como él era judío y él era fariseo, pues la iglesia se convirtió en una división, se convirtió en algo que le afectaba, en algo que iba en contra de Dios, según las creencias de él. Y él estaba equivocado, creyendo que estaba que estaba correcto, ¿ok? Él estaba llegó a un punto donde para agradar a Dios y para obedecer a Dios, según él, comenzó a perseguir la iglesia. O sea que en ese plan de trabajo que él tenía, en esa búsqueda de agradar a Dios, él metió la pata, fracasó. Y dice la Biblia que en un momento dado, él recibió unas cartas de autorización para ir desde Jerusalén hasta Damasco para arrestar a los cristianos, perseguir a los cristianos, apresarlos y traerlos a Jerusalén y allí castigarlos y probablemente matarlos también. Así que él iba con esas cartas en esa dirección y en el camino Dios se le aparece. Yo no sé si él iba caminando o iba en un caballo. La Biblia dice que él iba de camino allá, o sea que iba en esa dirección. No sé si iba en caballo o en qué, pero la Biblia dice que una luz del cielo cayó sobre él, lo arropó y él cayó al suelo. La mayoría de las personas dicen que Dios lo tumbó del caballo, que eso fue tan impresionante que lo tumbó del caballo. Y eso se quedó como una frase bien coloquial, bien graciosa, ¿verdad? Y que muchos de nosotros con el tiempo la hemos adoptado, aunque realmente no sabemos si estaba montado un caballo, porque la Biblia no lo dice. Pero sí Dios lo tumbó. Y yo quiero utilizarla en esta mañana, ¿verdad? Y decir que Dios lo tumbó del caballo. Él fracasó. Él estaba basándose en toda su experiencia para hacer algo que agradara a Dios, pero dejó a Dios fuera del panorama. Él se basaba en todos sus estudios, en todo lo que él tenía y fracasó. Y cuando él fracasa en esa búsqueda de Dios, un hombre que quería buscar a Dios, pero en la búsqueda de Dios fracasa. Y Dios lo confronta, cae al piso y dice la Biblia que lo tuvieron que levantar y guiarlo porque él quedó ciego por 3 días. Y lo llevaron a Damasco y Dios le dijo, ve a la ciudad y allí se te va a decir lo que vas a hacer. Y yo te voy a enseñar, le dijo después una revelación que le dio a otro, que fue quien le habló a él, yo le voy a enseñar lo que significa sufrir por la causa de Cristo. Y él me va a ser un instrumento útil. Hasta ese momento, Pablo era una persona dentro de su grupito bien conocido, pero de ahí su fama no, hasta ahí nadie lo conocía. Pero luego de ese fracaso, luego de esa caída, luego de ese error donde Dios lo confronta y él se ve tirado en el piso, ciego, donde tiene que esperar que lo enseñen, porque todo lo que había aprendido no servía de nada. Y Dios le dice, vete allá y allí te van a decir
lo que tienes que hacer. Y ya no vino Gamaliel. La Biblia dice que el que lo educó a él era un hombre muy inteligente, un maestro de la ley, famoso, un fariseo, un estudioso, un ministro, que fue quien lo educó a él. Pero entonces Dios le dice, vete allí y allí otra persona te va a enseñar, te va a decir lo que tienes que hacer. Y apareció, Dios mandó a alguien que no era conocido, no mandó un maestro de la ley, mandó un hermano de la iglesia. Vete y enséñale al fariseo, enséñale al maestro, enséñale al que tiene todos los títulos habidos y por haber. Y allí tuvo que Pablo aceptar la enseñanza, la dirección, las directrices de boca de una persona que ya no tenía títulos universitarios. Así que comenzó Dios a humillarlo, a enseñarle, y en medio de ese fracaso, donde él llevaba todas las de ganar hasta que Dios lo tumba del caballo, y ahí en esa caída, en ese fracaso, el hombre comienza a aprender cosas que en toda su vida anterior nunca había aprendido. Y ahí Dios le habla, ahí recobra la vista, ahí tiene un encuentro con Dios, ahí estaba el material para convertirse entonces en el apóstol Pablo. Y ya había el material correcto para que se convirtiera en el hombre que iba a escribir parte de la Biblia. El hombre que iba a ser el misionero, el apóstol, que iba a levantar obras e iglesias, iba a ser el hombre, el apóstol más conocido de todos los apóstoles que se mencionan en la palabra. El hombre estaba listo para ser usado por Dios. Pero todo esto lo aprendió en medio de un momento difícil en su vida. Y yo me pregunto, porque voy a hablar esto mismo, pero de Moisés ahora, pero hasta aquí, Dios lo tuvo que tumbar del caballo, Dios tuvo que humillarlo para que el hombre aprendiera y creciera. Y él se convirtió en alguien más grande, más preparado, con más pedigrí, más conocido, más famoso, con más éxito de lo que era antes de ese fracaso. Aprendió del fracaso. El fracaso le enseñó, fue su mejor escuela, pero tuvo que ser tumbado del caballo. Y yo quiero poner una coma en este punto y explicarles, hermano, tengamos cuidado que no seamos en el transcurso de nuestra vida que Dios nos tenga que tumbar del caballo, porque no hay quien nos detenga. Y seguimos ahí y seguimos en la misma línea, obstinados en vivir de una forma, caminando en una dirección, haciendo cosas que para mí son buenas, pero para Dios no son buenas. Y a veces Dios tiene que venir con su luz, tirarnos al piso, humillarnos, dejarnos ciegos, para que venga alguien que yo considero no tan importante a darme enseñanzas y hablarme de parte de Dios. Que Dios no nos tenga que tumbar del caballo, que no tengamos que pasar por experiencias tan duras como estas. Seamos nosotros los que estemos dispuestos a tirarnos al piso, los que estemos dispuestos a buscar a Dios y que Dios dirija mis pasos. Que estemos dispuestos a cambiar la dirección por donde voy, porque sé que a Dios no le agrada esto. Hermano, Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Como decía nuestra hermana Débora ahorita, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas. Dios sabe que somos pecadores y Dios sabe que cometemos errores. Aleluya. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si Dios ve que nosotros somos tan obstinados en permanecer en esa línea, en esa dirección, haciendo cosas que son buenas a la luz de los demás, pero delante del Señor no. Y eso no es lo que Dios tiene para ti. Hermano, va a llegar el momento donde Dios te tumbe del caballo. Todos queremos tener una experiencia con Dios. Yo no sé de usted, pero yo vine hoy a la iglesia y vengo cada vez a la iglesia porque yo quiero tener un encuentro con Dios. Yo quiero tener una experiencia con el Señor. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me ministre.
Wow, pero qué fuerte cuando la administración, cuando Dios, cuando eso que estoy buscando se convierte en un correazo de parte de Dios. Se convierte en un latigazo de parte de Dios. Se convierte en una experiencia donde Dios me humilla. En una experiencia donde podríamos decir fracasé. En una experiencia donde la luz es tan intensa que me hace ver mis propios errores. Que me hace ver mi propia obstinación. Y no tengo otro remedio que decir lo que tú digas, Señor. Lo que tú digas, Señor. Que Dios no nos tenga que tumbar del caballo, pero si es necesario, por amor a nosotros, Dios nos tumba y nos revela. Pero Dios no te deja tirado. Dios te da dirección, te envía su palabra y está dispuesto a usarte. La Biblia dice, hablando de Moisés, en Hechos capítulo 7, versículo 22. Leo del 22 al 25, Hechos 7, 22 al 25. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Conocemos la historia de Moisés. Moisés, la mamá lo puso en una canastita que flotaba, la tiró en el río y la soltó porque estaban buscando a todos los niños menores de 2 años para matarlos. Los egipcios los querían matar. Así que ella para defender, si se queda conmigo me lo van a matar, así que vamos a ver qué pasa. Señor, te lo pongo en tus manos. La hija de Faraón lo ve flotando y dice, este es uno de los nenes de los hebreos. Y le dio tanta pena que cogió al nene y se quedó con él. Y lo crió como un hijo y le puso por nombre Moisés, que significa rescatado de las aguas. Y allá se dio cuenta, vio cuando un egipcio, quizás un soldado, estaba maltratando a un hebreo, a uno de sus hermanos, ¿verdad? Los israelitas, y lo defiende y mata al egipcio. Y cuando tú vas al libro de Éxodo, dice que lo mata y lo entierra, lo esconde por allá. Y al otro día vuelve y Moisés decía, yo soy el libertador de los hebreos. Y él creía que los hebreos, que los egipcios decían, que los israelitas pensaban, bueno, Moisés es uno de nosotros, el hombre pues tiene todo el liderazgo, este tipo lo han preparado en todo, lo han preparado para ser un líder. Así que, y es hebreo, es israelita, así que este es el hombre, y él probablemente llegó allí, le metió caña, lo mató. Al otro día se encuentra con 2 israelitas que están discutiendo, están peleando, y pone paz, dice, miren, ustedes son hermanos, no peleen. Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y dice, uy, espérate, se enteraron. Yo creía que esto iba a quedar calladito, que nadie me había visto, pero ya se regó la voz. Me chavé. Porque si mi abuelo, el faraón, se entera que yo maté a un egipcio, él me va a matar a mí. Así que tuvo que irse al exilio, tuvo que huir. Porque él pensaba que los israelitas lo veían como el libertador, pero los israelitas probablemente lo veían como un traidor. Este es hermano de nosotros, este es hebreo, este es israelita y vive con el rey, vive con el faraón, vive con quien nos humilla, se viste como ellos, es parte de la opresión y viene aquí a mandarnos a nosotros. Así que él tenía una mentalidad de que iba a convertirse en el libertador de su pueblo, pero su pueblo no lo veía como libertador, lo veía como el traidor. Así que tiene un fracaso, porque en ese tiempo él tiene que salir huyendo y se va al desierto y está 40 años en el desierto. Ya tenía 40 años más a los 80. Ya él se había ido por el desierto, llegó a Madián, allá conoció a una mujer, se casó con ella, tuvo hijos, el suegro de él era un sacerdote, le servía al Señor, y Dios se le revela
Y Dios le habla a este hombre. Y su arrogancia, su exceso de confianza, su estilo de vida, que él creía que iba a ser usado por Dios. Moisés pensaba que iba en buen camino, igual que Pablo. Voy en buen camino, estoy haciendo lo correcto, vivo bien, defiendo a mi pueblo, hago cosas buenas. Pero Dios le dijo, no es con tu fuerza, no es por lo que tú tienes. Así que este hombre tuvo un fracaso terrible y de ser el nieto de Faraón se convirtió en un fugitivo. Y en ese tiempo de fracaso, él estuvo en un fracaso que le duró 40 años. En el desierto, ya no vestía bien, ya no comía tan bien. El desierto te hace envejecer, el sol, el polvo, terrible. Así que, más los años, ya tenía 80. Pero dice la palabra que en un momento dado él se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Y yo quisiera leer esa parte porque está en en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Vive Jesús. Verso 10. ¿Se acuerdan cuando leímos al principio, ahorita, que Moisés era un hombre criado en toda la sabiduría de los egipcios, que era poderoso en palabras y era poderoso en obras? O sea, era un hombre que hablaba con autoridad. Moisés a los 40 años era alguien respetado. Y las cosas que él hacía eran poderosas, destacado. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un hombre bien destacado, que hablaba bien, que se expresaba bien. Pero entonces mira lo que ocurre 40 años después del fracaso. Dios se le aparece, le habla y le dice que vaya a rescatar, a libertar al pueblo de Israel. Y entonces dice el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Está con signo de expresión. ¡Ay, Señor! Nunca, mire qué embustero, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Un hombre con un verbo increíble, que se expresaba, que era poderoso en palabra, en obra, con toda la sabiduría de los egipcios. 40 años después del fracaso, le dice a Dios, es que yo no sé hablar. Es que yo no sé hablar, no me salen las palabras. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a hablar con Faraón? No me salen las palabras. Entonces vemos qué ocurre allí. Moisés había asistido a todas las escuelas de Egipto con toda la sabiduría, con todo el poder, con todo lo que le podía dar Egipto. Y lo convirtió en un hombre orgulloso, un hombre arrogante, un hombre con una gran sabiduría, un hombre que manejaba bien, que hacía bien las cosas, que su vida la manejaba muy bien, pero fracasó. Tuvo 40 años en el desierto y podríamos decir que estuvo 40 años de escuela egipcia y lo hizo arrogante. Pero cuando se mete en los 40 años de la escuela de Dios, hay cosas que se aprenden, hay cosas que se ven solamente desde ese ángulo. Y Moisés las aprendió. Y cuando Dios vio eso, dijo, ahora es. Y para que sepas, te voy a poner un ayudante. Tuvo que aprender a trabajar con un ayudante que se llamaba Aarón. Dice, te voy a poner a alguien que hable por ti. Qué experiencia tan tremenda. La vivencia de aprender del fracaso. Qué tremendo sería que no tuviéramos que fracasar. Qué tremendo sería que no tuviéramos que caer. Pero yo creo que con nuestra naturaleza humana
nuestra debilidad y nuestra condición de pecadores, yo creo que la Biblia dice, porque no hay ni un justo, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y eso indica que en momentos dados vamos a fracasar. En momentos dados vamos a caer. Lamentablemente. ¿Qué yo hago cuando caigo? ¿Qué yo hago cuando fracaso? ¿Qué yo hago cuando me veo en el piso y digo, la embajé, lo dañé? Yo quería que todo funcionara bien, pero veo que por la forma en que he vivido, las decisiones que he tomado, lo que he hecho me ha llevado a este punto. ¿Y ahora qué hago? Hay gente que han perdido todo. Hay gente que han perdido sus hijos, han perdido su familia. Los que pudimos ir y los que han ido a ver la película La Forja. Está brutal. Yo tenía un clase de dolor aquí, hermano, en la garganta, aguantando, y como se me salían las lágrimas, y llora, y yo así, miraba para los lados así, llora, y llora. Brutal, esa película estaba brutal. Dura como 2 horas y para mí duró 15 minutos, yo me la disfruté y no tenía asesinato, no tenía acción, nada de eso, efectos especiales, nada de eso. Simplemente una historia de vida, de discipulado, de formación. ¡Wow! ¿Qué yo hago cuando caigo? ¿Qué yo hago? Como el caso de aquel hombre que borracho mata al hijo de otro señor. ¿Qué yo hago cuando eso ocurre en mi vida? Por mi necedad, por mi estupidez. ¿Qué yo hago cuando otro es el que viene borracho y choca y mata a mi hijo? ¿Cómo yo reacciono? Cuando estoy en el piso, cuando estoy fracasado, wow, ¿qué yo hago? Y no le cuento la historia porque después le daño la película, tú sabes, yo quiero que usted vaya y la vea. ¿Qué yo hago? Es inevitable que algunos de nosotros haya cometido errores, algunos han perdido sus hijos, algunos han perdido matrimonios, algunos han perdido negocios, algunos han perdido su futuro en cuanto a estudios. Pero es bien importante uno reconocer cuando yo he cometido un error. Estoy en el piso, ¿qué yo hago ahora? Estoy en el desierto como Moisés, me tuve que ir. Y yo me imagino a Moisés en el desierto, mirando a todos lados, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué estoy aquí en este desierto? Si yo estaba en el palacio, si yo comía lo mejor, si a mí me admiraban, si yo tengo tantos títulos universitarios, si yo soy una persona tan importante, ¿qué rayos hago en el desierto? ¿Qué rayos hago solo aquí? ¿Qué rayos hago caminando por este polvorín, comiendo tierra? Estoy fracasado, estoy aquí. Y ahí Dios te habla. ¿Qué yo hago en ese tiempo? Hay que buscar el rostro de Dios. Esa es la mejor escuela. Ahí es cuando Dios te habla, cuando Dios trabaja con las áreas de orgullo, de arrogancia. Es cuando Dios te dice, es que me tienes que poner a mí como primer lugar. Si quieres salvar tu casa, ponme a mí como primer lugar. Si quieres salvar tus estudios, ponme a mí como primer lugar. Si quieres salvar tu familia, ponme a mí como primer lugar. No creas que te lo sabes solo. Recuerden que las muchas victorias nos convierten en orgullosos. Las muchas victorias nos hacen pensar que lo sabemos todo. Y a veces los fracasos nos enseñan que yo tengo que depender de Dios y de otra gente también. Y que tengo que, como dicen por ahí, bajarle 2. Decía, en un momento dado, vimos en la película el viernes, los que fuimos allí, que este jovencito dijo, yo sé que Dios me está pidiendo cosas, ¿qué cosas yo tengo que entregar? Y cuando miró para el lado vio el juego PlayStation, yo no sé qué es aquello. Yo soy de la época de los PlayStation. Digo, yo nunca fui de ninguna época. ¿Qué era aquello? Un Xbox. Un Xbox. Yo lo que tenía eran el Pac-Man. Eso es lo más que yo jugaba. Lo más tecnológico era el Pac-Man.
No, en casa no había echado para eso. Yo lo que iba a una maquinita, le echaba una peseta y chaca, chaca, chaca. Y el Pac-Man iba comiéndose las cosas por ahí. Eso era lo más tecnológico que yo pude ver alguna vez en mi vida. Pero ese muchacho tenía un juego de eso. ¿Un qué? Un Xbox. Así que él miró para el lado y dijo, esto tengo que sacarlo de mi vida porque me estorba, se interpone entre Dios y yo. Y él, ay, no puede ser, el juego electrónico. Y cogió y lo sacó de su vida. Y otras cosas más, revistas y cosas que tenía allí. ¿Qué hay en tu vida que tú tienes que sacar? ¿Qué hay en ti que que divide tu relación con Dios? Vive Jesús. Dios usó el fracaso de Moisés para enseñarle a depender completamente de Dios. Por fin Moisés estaba preparado para que Dios lo usara con poder. Estaba listo. Y de allí salió a libertar al pueblo de Israel. De allí sale a convertirse en el caudillo que Dios utiliza, el hombre que Dios utiliza para sacar al pueblo de Israel. Moisés sabía y comenzó a usarlo. Al punto de que ese hombre pudo dirigir más de 1 millón de personas. Al punto de que escribe los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, un tipo que sabía escribir, sabía redactar. Vive Jesús. Así que Dios usa los fracasos en nuestras vidas. Todos nosotros podemos aprender de nuestros errores, pero que nunca tus errores definan tu vida. Que las metidas de pata no te detengan. Que los errores que has cometido en tu vida no definan el futuro de tu vida. Vive Dios. El error que hayas cometido no tiene que ser el final de la historia de tu vida. No tiene que ser el error de tu matrimonio. No tiene que ser el final de tu negocio, de tu familia. No tiene que ser eso. Se puede levantar, se puede continuar, se puede aprender. Hay que pedir perdón, hay que reconocer el error y volver a levantarse y seguir caminando con el Señor. Vive Jesús.
ahora. Cuando experimentes un fracaso en tu vida, la mejor manera de uno levantarse y de corregir el error es correr a la presencia del Señor. Correr a su presencia, pedirle al Señor, Señor, enséñame lo que necesito aprender en este momento. Que este error que he cometido, que este fracaso en el cual me veo envuelto, úsalo. La Biblia dice, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Aún los errores, aún los fracasos se pueden convertir en una gran enseñanza. Que tu error el diablo no te diga jamás, que tu fracaso y que tu caída, el diablo no te diga, hasta aquí llegaste, se acabó todo. Porque el Señor dice, yo te levanto, yo te perdono, yo te restauro, yo te enseño, yo te uso. Vive Dios. Ese es el Dios que nos enseña, el Dios que nos levanta. ¿Quién no ha cometido un error? Jesús le dijo a aquellos que querían tirarle piedras a la mujer adúltera que había sido sorprendida en el acto de adulterio, dijo, el que de ustedes no haya cometido un pecado, pues que sea el primero en que arroje la piedra. Y todos soltaron la piedra y se fueron. Porque Dios conoce el corazón del ser humano. Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que cometemos errores. Pero el poder de Dios está ahí para restaurar, para levantarnos, para enseñarnos. Que el fracaso, que fue por nuestra culpa, que la caída, que fue por nuestra culpa, se convierta en una escuela. En una escuela, en algo que Dios pueda usar para enseñarme. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué puedo aprender? Pide perdón, humíllate delante del Señor. La actitud de Pablo fue, se cayó en el piso, se quedó ciego y dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Y luego se quedó, dice que lo tuvieron que levantar. Él no se levantó, lo tuvieron que ayudar a levantar y a llevarlo porque él nos quedó ciego. Dependía de los demás. Se fue y estuvo por allá 3 días en la presencia del Señor sin comer nada, en ayuno, ciego y en ayuno. 3 días. Yo me imagino que ese hombre estaba buscando el rostro de Dios en esos 3 días. Ciego, sin comer, con una experiencia que la estaba procesando. ¿Pero qué es esto? Yo creía que iba por el camino correcto y resulta que iba por el camino incorrecto. Yo creía que estaba haciendo las cosas bien y estaba metiendo la pata hasta tajón. Y ese hombre procesando todo eso. Y luego se convirtió en el hombre que escribe parte de la Biblia, en el apóstol más distinguido de todos. Moisés, un hombre con tanta poder, con tanta palabra, con tanta educación, con todo lo que podría, lo mejor de aquella época. Y se ve en un desierto, huyendo por su vida, porque Faraón lo buscaba para matarlo, viviendo en un desierto, y de ser el nieto de un Dios se convierte en un pastor de ovejas. Pero Dios lo levanta, Dios lo llama y Dios lo vuelve a usar. Pregunté al principio, ¿en qué te has convertido? Si tú te miras en un espejo, ¿estás satisfecho con lo que ves? ¿Estás satisfecho con la persona en la que te has convertido? ¿Eres el cristiano que Dios espera? ¿Puede Dios hablar de ti como hablaba de Job? ¿Puede Dios sentirse orgulloso de ti o sientes que no? Pues si no, probablemente es que hemos fracasado, que hemos metido la pata. Pues ese es el momento de correr donde Dios. Ese es el momento de aprender cosas que de otra manera no aprenderíamos. Ese es el momento donde tocaste fondo y es el momento entonces que te tienes que impulsar hacia arriba para llegar arriba. Es el momento donde Dios te puede dar directrices. Es el momento de reconocer el error y de decir, Señor, mía culpa, voy a hacer lo correcto. Ahora ya no es por lo que yo creo, por lo que yo pienso, sino por lo que tú digas. Y voy a hacer lo que tú digas, no tan solamente en mi ámbito eclesiástico, religioso, aquí en la iglesia. Voy a hacer lo que tú digas
en mi casa. Voy a hacer lo que tú digas en la escuela, en mi negocio, en el trabajo. Voy a cambiar mi vida en esa dirección para que todo lo que soy y todo lo que tengo cambie. Me encantó algo de la película del viernes. Perdonen que use eso, fue que me fascina. Le decían a este jovencito, ¿cuál es la impresión que tú causas cuando llegas a un lugar? ¿Cómo te ve la gente cuando tú llegas? ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Qué es lo que tú eres? La gente se siente bien cuando tú llegas. La gente te admira. Te admiran en tu casa, te admiran tus hijos, te admira tu esposa. ¿Qué tú has logrado? ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres de palabra? Dios quiere cambiar todo, hermano. Todo. Todo. Aún la forma en que hablas, la forma en que te proyectas, la forma en que impactas a las otras personas. ¿Cuál es tu legado ante los demás? ¿Cuál es tu legado a tus hijos? ¿Qué tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué tú le vas a dejar a tu esposa? ¿Qué tú le vas a dejar a tus sobrinos, a los demás? ¿Qué tú le vas a dejar? ¿Cómo delante de ti? Hoy yo te pido que me alumbres aunque me dejes ciego. Que tu luz venga sobre mí. Y quiero verte a ti, aunque me ciegue por dentro. Aunque yo quiero ver lo que tú ves. Ciégame si es necesario. Humíllame si es necesario. Pero quiero, Señor, obedecerte. Y te aseguro que de la misma forma en que Dios utilizó a Pablo y lo levantó y lo convirtió en quien se convirtió, de la misma forma en que Dios cogió a Moisés y lo convirtió en quien se convirtió, también te cogerá a ti y te va a catapultar y te va a convertir en alguien en el cual Él se sienta orgulloso de ti y tú también te sientas orgulloso de ti mismo. Porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios te ama. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo y Dios quiere usar cada parte de su cuerpo. Vive Jesús. Mientras oramos, todo el que necesite que oremos, pase al frente y oramos. Porque hoy Dios vino a visitarte. Hoy Dios vino a hablarte. Aleluya. Señor, delante de ti estamos. Qué bueno es estar delante de ti, Señor. Aunque seamos, Señor, tumbados del caballo. Aunque seamos humillados por ti, Señor. Que tu palabra, oh Señor, alumbre nuestro camino. Que tu palabra, oh Dios de los cielos,